Bien, queridos amiguitos, vamos a realizar entonces el ciclo replicativo del virus. Vamos a ver cómo es que se replica, cómo es que se reproduce un virus, ¿ya? Fíjate tú, mira, sígueme por acá. Entonces, la replicación de un virus primero va a comenzar con una fase en la cual el virus, mira, fíjate por acá, el virus se va a aproximar a la célula. Entonces acá tenemos nuestro virus que se va aproximando a la célula, ¿no? Chévere, profe. Profito, ¿cómo se llama esa fase? Esa fase por la cual nuestro virus se aproxima a la célula, ¿no?, recibe el nombre de absorción. Entonces, primera fase, tenemos la fase de la absorción. A ver, por acá ponemos, ¿ya? Absorción. Absorción. Chévere, profe. ¿Ya? Es la primera fase. Luego, ¿qué va a ocurrir? Mira, este virus lo que va a hacer es introducir su material genético en la célula. Muy bien, introduce el material genético en la célula. ¿Cómo se llama esa fase, profe? Esa fase, esa segunda fase, se conoce como la fase de la penetración. De la penetración. Ahí está, muy bien. Entonces, fase, profe, de la penetración. Penetración. Chévere, profe. ¿Ya? Ha penetrado el material genético. Ah, por cierto, no te olvides, ¿ah? Hay algunos virus que lo que hacen es solamente penetrar el material genético, pero hay otros, introducir su material genético, pero hay otros que se introducen todo, ¿no? Se introducen en la célula. Justamente es el caso de este coronavirus, ¿no? Entonces ahí tenemos la célula se ha introducido, ¿no? Muy bien, chévere. ¿Ya? Bien, una vez que la célula se ha introducido, el material genético está en el interior de la célula, lo que hace el virus es multiplicar ese material genético. Entonces, fíjate acá, se está multiplicando el material genético. ¿Cómo se llama esa fase? Esa fase, ¿cómo se llama? Vendría a ser la tercera fase y esa fase se conoce con el nombre de multiplicación. Multiplicación. ¿Ya? Esa vendría a ser nuestra tercera fase. Chévere. A ver, profito, ¿y luego qué pasa? Mira, fíjate tú. Nosotros sabemos que un virus, ese material genético que tiene el virus, va a estar envuelto por proteínas, ¿no?, y por demás estructuras. Entonces, justamente esa es la función que tiene la célula. La célula le va a facilitar la materia y energía para que este material genético pueda ser envuelto. Entonces, la fase donde se va a envolver el material genético, fíjate por acá, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces, acá tenemos el material genético, por acá tenemos el virus, que poco a poco los componentes virales se van poco a poco ensamblando, entonces se van formando nuevos virus. Esa fase se va a conocer justamente como el ensamblaje. Fácil, ¿no?, de recordar. Entonces, es como, por ejemplo, una fábrica de carros, ¿no? Entonces tenemos nosotros el material genético y se va ensamblando, ¿ya? Entonces esa fase se llama ensamblaje. 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 ¿Ya? Fíjate, ensamblaje. Y el ensamblaje vendría a ser la cuarta fase, ¿no? La cuarta fase del ciclo lítico, ¿no? Hay dos ciclos, ciclo lítico, ciclo lisogénico. Ya está, chévere. Entonces, este ciclo lítico, luego del ensamblaje, se va a producir una destrucción, fíjate tú, una muerte celular. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula muere, profe, es destruida, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus tienen que salir de la célula a infectar seguramente nuevas células. Entonces, acá tenemos los virus con su material genético y estos virus poco a poco van saliendo de la celulita. Ahí está. Muy bien. Chévere. Entonces se ha producido, ¿qué se ha producido? Se ha producido la destrucción de la célula. Entonces, en eso consiste, tirecitos, el periodo llamado lítico. Recuerda que la palabra lisis significa justamente destrucción.
¿Ya? Destrucción. A ver, entonces, repasamos rápidamente esta fase o este ciclo lítico, el primer ciclo de los virus. A ver, primero, ¿qué ha pasado? El virus se acerca, absorción. El virus ingresa o bien introduce su material genético, a eso se conoce como penetración. Seguidamente, el material genético del virus se multiplica en el interior de la célula. Seguidamente, la célula, mediante la materia y energía y el metabolismo celular, va a facilitar los componentes virales, como son las proteínas, de tal manera que ocurre un ensamblaje, ¿no? Se forman nuevos virus y finalmente va a ocurrir, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir una liberación, y no lo había puesto, por acá lo pongo, sería la quinta fase del ciclo lítico, ¿no? Sería la fase de la liberación, ¿ya? Entonces por acá vamos a colocar la quinta fase, que sería la liberación. Chévere. Y finalmente la célula ha muerto. Eso quiere decir que un virus es realmente venenoso. O sea, como tu elfa, ¿ya? Como esa tóxica que tienes a tu costado. Chévere. Pasamos al ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, tigrecito, mira, va a ser igualito que el ciclo lítico, ¿eh? Va a ser lo mismo, sobre todo al principio. Mira, fíjate, en el ciclo lisogénico comienza con la absorción. O sea, el virus se pega a la célula. Seguidamente, ¿qué ocurre? Profe, el virus ingresa, ¿cómo se llama eso? Penetración, ¿ya? Pero acá hay un detalle muy importante. A diferencia del ciclo lítico, en el ciclo lisogénico, el material genético del virus lo que va a hacer es integrarse al material genético normal de la célula, al material genético natural de la célula. Justamente eso es lo que marca la diferencia para cualquier examen de admisión. Entonces, esa integración sería la fase que va a marcar la diferencia entre ambos ciclos. Ya está, la integración. Muy bien. A ver, profe, una vez que ocurrió la integración en el ciclo lisogénico, por cierto, me estaba olvidando algo muy importante, esta integración también recibe el nombre de lisogenia para el examen de admisión, ¿ya? Se llama lisogenia. Entonces, una vez que ocurrió la integración o lisogenia, ¿qué ocurre, profito? ¿Qué ocurre? No pare, sigue. A ver, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, esta célula, con el material genético vírico, lo que va a hacer es, seguidamente, va a realizar un proceso de división celular. Nosotros sabemos que todo el tiempo en nuestro organismo se van dividiendo las células, ¿no? Por mitosis o meiosis, ¿ya? Entonces, mira, esta célula se va a dividir en dos, pero obviamente va a tener el material vírico. El material vírico, ¿no? Entonces, mira, esta celulita, ¿qué ha pasado? Se está dividiendo, ¿no? En dos celulitas que van a tener el material vírico. Lo cual no va a ser peligroso para estas células, ¿ya? Pero, profe, ¿tiene el material vírico? Sí, pero esta célula no va a morir, por ejemplo, como en el caso del periodo lítico, salvo que hayan algunas circunstancias que activen a este material genético vírico. Profe, ¿y cuáles son esas circunstancias? A ver, fíjate tú. Por ejemplo, tendríamos, se me ocurre la radiación. La radiación puede activar el material genético vírico. Otro, tenemos, por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, en el caso de la gripe, tú sabes que se activa sobre todo en épocas frías, etapa de invierno. Bueno, le vamos a poner por acá entre otros factores, ¿ya? Otros. Muy bien, entonces cualquier factor va a activar al material vírico. ¿Y para qué lo va a activar, profito? Fíjate, lo va a activar para que este material vírico nuevamente comience un proceso de multiplicación. Profe, o sea, ¿el ciclo lisogénico puede terminar en un ciclo lítico? Sí, pero para eso tienen que haber ciertas condiciones. Entonces, el material se va reproduciendo, el material vírico se va multiplicando, se produce el ensamblaje, ¿ya? Que son las proteínas que van a envolver al material genético, y finalmente ocurre la liberación de los virus con la muerte celular. Entonces, ese es el ciclo lítico y ese es el ciclo lisogénico. Muy bien, queridos estudiantes, espero les haya gustado el video acerca de ciclos replicativos del virus, y si te gustó, dale like porque me encanta cuando te gusta.